Perú es un país que ha estado expuesto a diversas catástrofes a lo largo de su historia, desde problemas políticos, catástrofes naturales, violencia y guerras. Todo esto repercute gravemente sobre la salud de la persona. Estudios revelan que la prevalencia del trastorno de estrés postraumático en pobladores que vivieron del terrorismo es alrededor del 25%. En personas que sufrieron las inundaciones del Niño Costero puede llegar incluso al 35%, entre otros. Lo cual repercute sobre las áreas cognitivas y emocionales de la persona, pues frecuentemente se encuentra asociada a un miedo intenso o ansiedad que afecta a otros ámbitos de la vida, como la capacidad de tomar decisiones de manera idónea o la calidad de vida. Phineas Gage era un trabajador de vías de ferrocarril que tenía referencias de ser una muy buena persona y ser muy eficiente en su trabajo. Un día tuvo que explotar dinamita de unos rieles para realizar una obra, y al momento de detonar la dinamita, una de las barras de metal le atravesó el cráneo, específicamente desde la mandíbula hasta lo que ahora se conoce como la corteza prefrontal. Después de la recuperación de ese incidente, Phineas se comportaba de manera extraña, ya que comenzó a ser una persona muy grosera, impaciente, impulsivo, y le costaba tomar decisiones racionalmente. Otro caso muy similar es el de Elliot. Elliot era una persona con una vida normal ya que tenía un trabajo estable y estaba formando una familia a sus 25 años. Un día fue al médico por algunos dolores de cabeza. Los médicos le dijeron que tenía un tumor adyacente a la corteza órbitofrontal, a lo cual se le aplicó una operación para extraer ese tumor. Después de la operación se le hicieron varias pruebas para determinar si es que había sufrido alguna secuela en su procesamiento cognitivo, pero todos los resultados afirmaban que tenía un resultado normal. Pero cuando volvió al trabajo, sus colegas notaron que había algo extraño en él. Se demoraba en hacer actividades que le encargaban, ya que no podía decidir el orden en el cual realizarlas. No solo ello, muchas veces llegaba tarde al trabajo ya que se demoraba horas escogiendo su estilo de peinado o cómo le gustaría afeitarse. Otro problema en Elliot a la hora de tomar decisiones era que se demoraba mucho tiempo escogiendo ropa o tal vez algo que comer. Ahora, para entrar más en contexto, vamos a definir algunos conceptos. Primero, ¿qué es la indecisión? La indecisión es la falta de determinación ante una situación, vivida como conflictiva, que nos impide tomar una decisión. En otras palabras, es la dificultad para tomar decisiones de manera segura, afirmativa y tranquila. Ahora, ¿qué es una emoción? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, tanto fisiológicos y endocrinos, de origen innato y que son influidos por la experiencia. Además, las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivacionales, deseos, necesidades e incluso objetivos. ¿Qué es el estrés postraumático? Es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan por una situación aterradora, ya sea que lo hayas experimentado o presenciado. Por regla general, los eventos que lo causan son los que comportan sentimientos de miedo, desamparo u horror. También lo pueden causar cualquier experiencia que se sienta abrumadora y que ponga en peligro la vida. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que realizó estudios del sistema digestivo en perros. Para esto, él creó un ambiente experimental que le permitía tomar y medir muestras de la saliva del perro. Pavlov colocó varias veces el alimento en el hocico del perro y luego evaluó la respuesta en función a la salivación que se producía. Tras repetidas pruebas, los perros empezaban a salivar antes de que se les coloque el alimento. Bastaba con que escucharan los pasos del experimentador para que se inicie la salivación. Fue a través de esta investigación en donde se dio lugar al descubrimiento del condicionamiento clásico, el cual es un proceso mediante el cual un estímulo inicialmente neutro adquiere la propiedad de provocar una respuesta condicionada como consecuencia de la asociación de estímulos. El condicionamiento clásico es uno de los procesos más tempranamente estudiados y teorizados en psicología. Sus aplicaciones surgieron hace mucho tiempo y en la actualidad abarcan múltiples problemas médicos y comportamentales que van desde las fobias hasta el abuso de drogas psicoactivas. Sin embargo, hoy en día también se considera que el condicionamiento clásico va mucho más allá de Pavlov y los reflejos condicionados. Es por eso que han surgido nuevos conceptos desde diferentes enfoques epistemológicos como el cognoscitivo y el neurobiológico.
Es el aprendizaje de relaciones entre eventos ambientales que ocurren fuera del control del organismo. El condicionamiento clásico deja de ser un método o una operación de formación de reflejos para convertirse en un proceso de aprendizaje asociativo, y ese proceso cognitivo influye sobre la conducta, pero sucede independientemente de ella. Varios fisiólogos liderados por el médico norteamericano Eric Kandel comenzaron a estudiar las bases neuronales de varias formas de aprendizaje como la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico. Desde este enfoque, el condicionamiento, como mecanismo premodulador neuronal, pasa a ser la base biológica del proceso psicológico de adquisición de conocimientos llamado aprendizaje asociativo. Con Kandel y sus colaboradores, el condicionamiento clásico vuelve a la fisiología, pero como un proceso neuronal y no como una operación de control ambiental. De acuerdo con la teoría factorial de Maurer en 1947 y los estudios que hicieron Nesu y Lombardo en el 2006, en el estrés postraumático los síntomas intrusivos y de aumento de la activación fisiológica se producen por condicionamiento clásico, en el cual se asocian estímulos aversivos propios del evento traumático con estímulos inicialmente neutros que luego adquieren esas propiedades aversivas condicionadas. Por ejemplo, un militar que regresa de la guerra trae consigo un trauma, el cual es un estímulo incondicionado o innato. Este provoca una respuesta incondicionada que es el temor extremo, pero si este a su vez se asocia con el recuerdo del trauma de manera constante, será capaz de provocar la misma respuesta de temor extremo, una respuesta condicionada. Luego, por medio de la generalización de estímulo y el condicionamiento de segundo grado, otras señales asociadas con el recuerdo y aquellas neutrales serán capaces de provocar la misma respuesta de temor extremo. A nivel biológico, Perry y Pollard señalaron que el cerebro responde de manera global frente a situaciones traumáticas, en particular las áreas del sistema límbico, corticales, mesencéfalo y tronco encefálico. Cuando existen estímulos percibidos como amenazas, estos centros desarrollan en el organismo respuestas fisiológicas en el sistema nervioso central, periférico e inmunológico. Luego, al desaparecer el estresor, vuelve a su homeostasis anterior. Sin embargo, para que nuevamente se active el sistema, basta con la presencia de claves del medio, estímulos condicionados o pensamientos que evoquen la situación traumática. Muchas de nuestras decisiones son tomadas bajo estrés y muchas decisiones pueden llegar a provocarnos estrés. Por lo tanto, el estrés y la toma de decisiones están estrechamente conectados, no solo a nivel conductual, sino neuronal. Si bien este muchas veces puede conducir a una reacción normal y adaptativa del ser humano, la presencia de un estrés de carácter crónico o un trastorno de estrés causa diversas problemáticas para el individuo, no solo en su calidad de vida, sino en su capacidad de tomar decisiones. De acuerdo con un estudio de Stark y Brand en el 2012, las decisiones que se toman en condiciones de riesgo se verían afectadas por los efectos del estrés sobre la corteza prefrontal, los cuales alteran el uso de decisiones estratégicas, mientras que las que representan un alto grado de incertidumbre se ven sobre las regiones orbitofrontal y el sistema límbico, el cual interfiere en el equilibrio de las respuestas emocionales automatizadas y las respuestas calculadas, alterando la capacidad de retroalimentación. Ahora hablaremos sobre la hipótesis del marcador somático. Esta fue propuesta por el prestigioso neurólogo Antonio Damasio, la cual articula un modelo explicativo integrado para comprender el modo en que sentimos, decidimos y actuamos. Damasio usó el término marcadores somáticos para describir la forma en la que las emociones impactan en la percepción, evaluación, decisiones y comportamiento. Básicamente propone la existencia de un mecanismo emocional para tomar decisiones. En principio plantea que las experiencias evocan sentimientos, es decir, reacciones a través del sistema nervioso automático. Estos sentimientos son almacenados como marcadores junto a la memoria y a la experiencia. Pues bien, cada emoción supone la activación de regiones cerebrales diferentes, así como sensaciones corporales que le son propias por sus propiedades evolutivas. La alegría, el miedo, la tristeza, la ira, el asco y la sorpresa implican en cada caso una reacción fisiológica distinta e identificable. Cuando a través de nuestra experiencia nos enfrentamos a situaciones reales que las precipitan, se produce una asociación entre los hechos vividos y el modo en que nos hicieron sentir. A nivel coloquial, este fenómeno se ha transmitido mediante expresiones populares, tales como he tenido una corazonada. De esta forma, la emoción estaría actuando como un mecanismo de economía cognitiva a través de sus componentes somáticos y liberando la elevada carga de procesamiento cognitivo. Por supuesto que los marcadores pueden cambiar. Con cada experiencia que una persona tiene en su vida, estos marcadores se actualizan. De esta manera, la memoria y el aprendizaje se fusionan para determinar los marcadores. Entonces, los marcadores somáticos nos van a proveer de una forma inconsciente de atajos, para poder reaccionar de forma rápida y aceptable ante los cambios y la necesidad de tomar decisiones. Pero,
¿Cómo ocurre el proceso de toma de decisiones según la hipótesis del marcador somático? Pues bien, empecemos por definir lo que son emociones y sentimientos según Damasio. Para ello podríamos dividir la experiencia emocional y sentimental en tres procesos: evaluación, expresión y experiencia. Primero, con la evaluación. Se evalúa el estímulo que ingresa por medio de los sentidos bajo cualquier modalidad, ya sea visual, auditiva, etc. Seguimos con la expresión, lo cual se asocia principalmente a lo que sucede en nuestro cuerpo producto de ese estímulo. Es decir, nos encontramos ante las emociones. Y posteriormente tenemos a la experiencia, que ella tiene que ver con ser conscientes de los cambios que ocurren en nuestro cuerpo. A eso Damasio le llama sentimientos. O sea, en resumidas cuentas, los sentimientos surgen al darnos cuenta de nuestro estado corporal durante una emoción. Pues bien, como bien se explicó, nosotros percibimos señales del exterior. Ahora, estas señales van, como es sabido, al tálamo, que es un centro de relevo donde llegan todos los estímulos de los diferentes sentidos excepto el olfato. A partir de allí, pueden ocurrir dos cosas. Uno, seguir una vía directa hacia la amígdala, o dos, seguir una vía indirecta. Pero, ¿por qué la amígdala? Pues bien, es porque esta es la encargada de asignar significados emocionales a los estímulos ambientales, así como también ser la responsable de las respuestas conductuales básicas. Entonces, dependiendo de la situación, la vía tálamo-amigdalar, o sea, la directa, o la vía tálamo-córtico-amigdalar, o sea, la indirecta, proporcionaría información a la amígdala para que emita una respuesta. Obviamente las respuestas producidas por la vía directa son las más instintivas y no conscientes. Sin embargo, las que surgen de la vía indirecta permiten un mejor panorama al decidir. Ahora, lo que sugiere la hipótesis de marcador somático en términos biológicos es que constantemente estamos recibiendo información proveniente de nuestro cuerpo por medio de las cortezas somatosensoriales, la ínsula y la amígdala. Esta información vendría siendo lo que denominamos marcadores somáticos, que sirven de evaluadores biológicos en pro de la supervivencia del organismo. Lo hacen porque son estructuras primitivas que deben evaluar qué es lo que las estructuras más actuales hacen, siendo así que la interconexión entre la razón y emoción se halla en las cortezas prefrontales, las cuales son, en efecto, las principales responsables en la toma de decisiones. ¿Cómo afectan las emociones en la toma de decisiones morales? Ficha técnica. Prueba. Dilema del tranvía. En dos versiones. Dilema de la pasarela y Dilema de la palanca. Autor. Joshua Greene. Año 2001. Objetivo. Evaluar en qué medida las emociones afectan a la toma de decisiones. Para evaluar cómo interfieren las emociones en la toma de decisiones, se utilizará el dilema del tranvía. Para esta ocasión, usaremos la variante de la pasarela y la de la palanca. La variante de la pasarela menciona que hay que decirle al sujeto de prueba que hay una persona encima de un puente desde donde se puede observar que hay un tren que se acerca a alta velocidad y matará a 5 personas. Además que al lado de esa persona que está encima del puente hay un hombre lo suficientemente grande como para detener el tren y está apoyado al borde del puente. Solo bastaría un empujón para que ese hombre caiga y detenga el tren y así salvar a las 5 personas. Caso contrario morirán las 5 personas. Se le debe preguntar al sujeto experimental qué es lo que haría en esa situación. La variante de la palanca plantea que hay que decirle al sujeto experimental que hay una persona cerca a una palanca de tren. Desde ese lugar se puede observar cómo se acerca un tren a alta velocidad y matará a 5 personas. Pero si se acciona la palanca, el tren se desviará hacia otra ruta y matará a tan solo una persona. Se le debe preguntar al sujeto de prueba qué es lo que haría en esa situación. Tal como ya se mencionó, la situación es muy similar en ambos casos. Se debe sacrificar a una persona para que las otras 5 puedan vivir, pero si nuestras decisiones fueran completamente racionales, deberíamos actuar del mismo modo en ambos casos. Pero en la variante de la pasarela casi nadie está dispuesto a empujar a aquel hombre, ya que se consideraría un asesinato si es que se hace así. Para un mejor análisis de la situación, se recurrirá a dos conceptos proporcionados por Joshua Greene. Él menciona que hay dos tipos de decisiones: la decisión moral personal y la decisión moral impersonal. En la decisión moral personal,
Él menciona que empujar al hombre nos parece mal porque es un homicidio, ya que usamos nuestro cuerpo para dañar a otro. Él refiere que los evaluados que decidieron empujar al hombre lo hacen por una cuestión de aritmética moral, mientras los que decidieron no empujar a esa persona es porque sus emociones inconscientes, tales como el agobio, el temor a herir a alguien, moldean sus juicios morales, a lo que Damasio llamó que el marcador somático nos avisará lo que estamos haciendo mal. Otro aporte de Greene es la decisión moral impersonal, ya que si tan solo se desvía la ruta del tren, no hemos perjudicado directamente a nadie, tan solo desviamos la vía accionando la palanca. La muerte consiguiente nos parece un acto indirecto, no como la variante de la pasarela. Para esta ocasión se le aplicó la prueba a una niña de 9 años, a un adolescente de 15 años y a un adulto egresado de la carrera de veterinaria con 28 años. A ver, mira, te voy a mostrar dos imágenes y te voy a explicar, ¿ya? Ese es el tema, ese es el dilema del tranvía. Supongamos que, a ver, en este de acá primero, este de acá es el dilema del tranvía, pero el modelo de la pasarela. Supongamos que acá hay un tren y este tren es imparable. Y acá hay 5 personas. El tren no va a parar y va a arrollar a esas 5 personas. Y acá tenemos a un hombre lo suficientemente gordo para que el tren se detenga. Lo cual indica que esta persona tú tendrías que empujar a esta persona para que el tren se detenga y no mate a estas 5. O dejar que estas 5 mueran y esta persona sí lo haga. Si tú fueras la persona que lo empujaría, ¿qué harías? ¿Lo empujas haciendo que pare el tren y salvando a estas 5 personas? ¿O no lo empujas y estas 5 personas mueren? Lo empujo. ¿Por qué lo empujarías? Porque quiero salvar a las 5 personas. A las 5 personas para que el tren... Yo empujo a la persona para que el tren pare y salvar a las 5 personas. Ya. ¿Pero no te daría culpa empujar a esta persona que no te ha hecho nada? No. Ya, bueno. Acá tenemos el mismo dilema del tranvía, pero esta es la variante de la palanca. Tú tienes un tren que en esta dirección va a matar a 5 personas. Ya. Y tienes una palanca que si la mueves, el tren va a cambiar a esta dirección y va a matar a tan solo una persona. ¿Tú qué harías? Diría que el tren se vaya para acá, salvando a las 5 personas. O sea, moverías la palanca para matar a tan solo una persona y que las otras 5 mueran. Ajá. No, más de que el tren se vaya para acá. Para que mate a uno nada más. Ajá, Ya, uno. o sea, Y el otro, y los de los 5 se quedan vivos. O sea que este nada más muere y estos se quedan vivos. ya, o sea, tú moverías la palanca para que el tren se vaya por arriba. Pero ¿por qué lo harías? Porque quiero salvar a las 5. Entonces matarías tan solo una persona, pero salvarías a otras 5. Ya, muy bien. Gracias. Ya, Camila, acá tengo primero lo que se llama el dilema del tranvía. Este es el modelo pasarela. Tenemos que hay un tranvía que está lleno por un riel y hay 5 personas echadas en el riel. Pero hay una persona que es lo suficientemente gorda como para parar el tranvía y que no mate a las 5 personas. Y tú eres la persona que tiene que decidir qué hacer en esta situación. ¿Qué decides? ¿Empujar a la persona gorda o dejar que atropellen a las 5 personas pero se salva a esta persona? Salvar a estas 5 personas. O sea, matarías a la persona gorda. Sí. ¿Está bien? ¿Y eso no te generaría culpa? Sí, un poco. Pero igual lo harías. Ujú. Y ok. Ahora tenemos el otro modelo del dilema del tranvía, que es la variante de la palanca. Tenemos un tranvía
que está yendo por un riel y en ese riel hay 5 personas, pero tú tienes la posibilidad de mover la palanca y que el tranvía se desvíe hacia un carril donde solamente haya una persona. ¿Qué decisión tomas? Que se desvíe hacia una persona. ¿Por qué? Porque aunque una de las dos opciones es matar, solo mataría a una persona, no 5 personas. ¿Y eso también te generaría culpa? También. Pero igual lo haría. Uh-huh. Ok, gracias, Camila. Ya, gracias. Lo vas a editar. En esta oportunidad yo te voy a presentar dos situaciones diferentes y te voy a dar dos opciones. Tú, de acuerdo a, vas a pensar, vas a tomarte 10 segundos para pensar y me vas a decir cuál es la respuesta que te parecería más idónea y por qué. La primera situación, vamos a ver acá, es que tú estás en la parte de aquí, como puedes ver, tienes una palanca, estás sosteniendo una palanca y ves que se acerca un tren y que va a matar directamente a 5 personas. Ahora, ¿cuál es la primera opción que tú tienes? Es desviar el tren y que este solamente mate a una persona que también se encuentra en el otro riel, o simplemente no haces nada y dejas que el tren siga y mate a las 5 personas. Ahora, ¿qué acción cogerías y por qué? ¿Las personas están atadas o pueden...? No. Bueno, no están atadas, pero imagínate que no se pueden mover. O sea, ninguna de estas 6 personas se puede mover. Yo elegiría desviar al tren para que solo pueda, lamentablemente, atropellar a la persona que está, a la única persona, para que el accidente sea menos trágico. Ok, entonces tu opción sería la primera, desviar el tren. Sí, desviaría el tren. Ya, muy bien. Ahora en una segunda situación, como se puede ver acá, es parecida a la primera. Como puedes ver, en este caso tú estás encima de este muro y estás detrás de una persona obesa. Y como puedes ver, de nuevo hay un tren acá y en los rieles hay 5 personas. Ahora, ¿cuáles son tus dos opciones? Primero, tienes la opción de salvar la vida de estas 5 personas y para eso vas a tener que empujar al hombre hacia los rieles, ya que él, como ves, es una persona obesa y si le empujas vas a tapar la entrada de tal manera que el tren ya no va a avanzar, pero a costa de la vida de la persona. O tu segunda opción es que no haces nada al respecto y dejas que el tren siga y mate a las 5 personas. Ahora, ¿qué opción escoges y por qué? En este caso yo escogería no involucrar a la persona, a esa persona obesa, arrojándola a los rieles, porque ya la haría partícipe de eso y quizás no tenga nada mucho que ver, o sea, la haría como un acto, no sé, desleal con esa persona. Ya las personas que están amarradas ahí, lamentablemente no podría salvarlas a costa de la vida de otra persona más. Ok, bueno, esas serían las dos situaciones. Gracias por participar. En el dilema de la palanca, el sujeto 1 responde de manera firme que movería la palanca para que el tren solo mate una persona, salvando así la vida de las otras 5. El sujeto 2 responde, luego de pensar un poco, que sí bajaría la palanca para que el tren se desvíe, matando solo a una persona. El sujeto 3 responde con cierto pesar que sí bajaría la palanca para que el tren se desvíe, por consecuencia matando a una sola persona. En el caso del dilema de la pasarela, el sujeto 1 responde sin titubeos que sí empujaría a la persona obesa para salvar la vida de 5 personas. Además, manifestó no sentir culpa alguna. El sujeto 2 responde que sí empujaría a la persona obesa para salvar la vida de 5 personas. Además, manifestó sentir un poco de culpa. Por último, el sujeto 3 responde que no empujaría a la persona obesa, aduciendo que no involucraría a alguien que no tiene mucho que ver con la situación. Desde la perspectiva de la teoría del marcador somático, los sujetos van construyendo memorias emocionales a partir de la experiencia. A través de la revisión de la literatura científica hemos podido encontrar
Autores como Bonilla y colaboradores en el 2017 afirmaron que los niños usualmente no toman decisiones morales, pero esta diferencia es aún más marcada con niños que tienen rasgos clínicos para desarrollar TDC. Por otra parte, Díaz en el 2015 sostiene que los adolescentes tienen una decisión moral mucho más marcada, en comparación con los adolescentes que tienen trastornos de conducta. Por último, Pérez y colaboradores en el 2020 hicieron un estudio donde involucra la toma de decisiones en hombres adultos y se encontró que la toma de decisiones está muy relacionada con el control emocional. Además afirmaron que a esta edad las personas ya tenían un control emocional mucho más dominado. Al momento de analizar los resultados, podemos observar la presencia de un pensamiento lógico-aritmético que va de la mano con la teoría de inteligencia maquiavélica planteada por Whitney y Baer en 1988, la cual señala que los sujetos a lo largo de la evolución han desarrollado diversas estrategias sociales por las cuales buscan maximizar sus éxitos a través del uso de comportamientos antagonistas o cooperativos, ya sea alianzas, sabotajes o reconciliaciones, según requiera la situación o lo que también se conoce como el fin justifica los medios. En la primera situación, donde los sujetos decidían si empujaban al hombre gordo y salvar las 5 restantes o, por el contrario, no intervenir y dejar que mueran, podemos observar que el primer sujeto de 9 años como el segundo sujeto de 15 años optaron por empujar al hombre gordo, lo cual evidencia la presencia del pensamiento maquiavélico, ya que al encontrarse en un dilema donde ambas opciones producirían la muerte de al menos un ser humano, si empujaban al hombre, podían optimizar su beneficio, ya que solo moriría una persona y salvaban la cantidad de humanos posibles. Tomaron esta decisión sin tomar en cuenta sus emociones o actitudes morales, al poder tener algún remordimiento, ya que participarían activamente en la muerte de un sujeto al momento de empujarlo. Esto evidencia que para ellos el fin justifica los medios y los recursos o costos que se tomen solo son parte del proceso. En el caso de la segunda situación, donde podían empujar la palanca y solo matar una persona, o por el contrario, no intervenir y dejar que 5 personas mueran, los 3 sujetos optaron por una decisión lógico-aritmética, pues si bien, igual que en la situación anterior, aunque se perdía al menos una vida, buscaron optimizar al máximo sus resultados salvando tantas personas como sea posible. Otra cuestión importante es que al no haber una participación directa o activa en la muerte del sujeto, ya que solo giraban la palanca, mas no tenían que empujarlo directamente, es probable que el tercer sujeto no haya sentido la influencia de sus emociones o un dilema moral. El desborde emocional a causa del estrés afecta la toma de decisiones. No somos seres racionales todo el tiempo. El razonamiento necesita de las emociones para funcionar eficientemente. Las emociones son reacciones psicofisiológicas de corta duración. Según Antonio Damasio, los sentimientos son emociones conscientes de larga duración. Según Eric Kandel, los sentimientos son de larga duración porque implican memorias a largo plazo, es decir, los sentimientos generan una circuitería neuronal permanente. El córtex del área prefrontal tiene conexión sináptica con el sistema límbico. Según Antonio Damasio, esta es la base del marcador somático que activa memorias emocionales y episódicas en el momento de una toma de decisiones de contenido moral. La toma de decisiones morales activa diferentes áreas cerebrales. Las decisiones morales personales activan la corteza orbitofrontal y ponen en alerta al marcador somático. En cambio, las decisiones morales impersonales activan el área prefrontal.